Hay salida en el tiempo uno. Pues sí, Sería profe, de ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería el flujo total en el tiempo uno? ¿Cero? Sería C menos D, ¿no? Ese sería como mi flujo total, la cantidad de dinero que entró menos la cantidad de dinero que estoy desembolsando, ¿no? En el tiempo 2, ¿cuál sería mi flujo total? Igual C menos D. C menos D. En el tiempo N, Sí. C solamente, exacto, porque no hay salida de dinero. Entonces, el flujo de capital lo vamos a representar con esta línea de tiempo. Y si pongo el monto, lo pongo arriba, quiere decir que es una entrada de dinero, y si lo pongo abajo, es un desembolso. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No, buenísimo. Ahora vamos a recordar un poco sus materias relacionadas con matemáticas financieras. ¿Recuerdan el término valor presente? Sí. El valor presente lo puedo calcular de dos formas, ¿no? Considerando dos tipos de capitalización. ¿Recuerdan cuáles son esos tipos de capitalización? A manera de ejemplo, pensemos que tengo esta línea de tiempo. En el tiempo cero, no tengo dinero, pero al próximo año voy a recibir, al final del año voy a recibir 100 pesos. Y yo sé que la tasa libre de riesgo, que es la tasa CETE, es un ejemplo nada más, ¿no? En 10,5%. ¿Cuánto valen estos 100 pesos que me van a dar al final de año el día de hoy? O sea, tengo que anual, la tasa de interés anual es del 10,5%, ¿ok? Check. También sé que la duración va a ser de un año, este es anual. Y sé que el monto final, le voy a llamar C, es de 100 pesos. La pregunta es, cuál es mi valor presente? ¿Cuál es mi valor presente? En este ejemplito simple. 10.5. ¿Por qué? Se vale comentar, ¿eh? No, no hay respuestas malas, comenten. La idea es que construyamos y que recordemos esto juntos. Adelante, Omar. ¿Por qué 10,5? Mm, No, creo que se me olvidó elevarlo a la -1. Ok, ok. ¿Cuál sería, cómo traían los montos a valor presente, recuerdan? sería multiplicar los 100 por el porcentaje a la -1. El 100 por el porcentaje a la -1. Eso sería si tengo una perpetuidad. ¿Saben qué es una perpetuidad? ¿No? Con confianza contesten, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es una perpetuidad? Bien, no, chicos. No.
Ok. Valor del dinero en el tiempo. Es un repaso. Esto ya lo vieron, ¿verdad? Bien, chicos. Lo de matemáticas financieras ya, pero el Ujú. grupo tuvo un problema con las materias de cálculo actuarial, que es donde nos representa lo de perpetuidad, y no hemos cursado la cálculo actuarial uno ni cálculo actuarial 2 todavía. Ok, pero digamos que lo que es matemáticas financieras, que es el valor presente, ya lo vieron. Sí, eso ya. Ok, súper. Entonces, gracias por comentarme. Entonces, tenemos dos tipos de capitalización. Bueno, hay tres tipos. El dinero se puede capitalizar en tres tipos de forma, considerando tres tipos de esquemas. Uno es el simple, otro es el compuesto y otro es el continuo. ¿Le suena eso? Sí, Ok. Entonces, una es la capitalización simple, otra es la capitalización compuesta y otro es el continuo. En el simple, pensemos que invertimos, esta es una estrellita, son los tipos de capitalización, ¿va? Entonces, escenario, invertimos un peso mm, por un año, entre paréntesis le voy a poner t es igual a 1, a, a una tasa anual de y% anual. Si la capitalización fuera simple, ¿cuál sería el valor futuro? ¿Cuál sería mi valor final, chicos, si la capitalización es simple? Yo aquí le voy a poner que invertimos C pesos por, aquí le voy a poner T tilde años, para que nos tengamos la fórmula. Y aquí entre paréntesis, pues el tiempo va a ser igual a T tilde, a una tasa anual del y%. Tasa anual del y%. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál es, en capitalización simple, cuál sería mi valor futuro? Por ejemplo, si ahorita le meten dinero al CETE, meten 100 pesos en CETES, ¿cuánto van a tener? Y lo compran, sacan el CETE a un año, ¿cuánto van a tener al final del año? Si la tasa anual es del Es y%. Ujú. C por tema sí. C por uno Ah, más, ajá, 1 más T por I. T por I. A manera de ejemplo, si T es un año, la tasa es anual, entonces no la tengo que transformar porque T es un año, ¿no? Pero pensemos que estoy invirtiendo un año a una tasa I%. Entonces, si yo meto 100 pesos al CT, este es un ejemplo, lo que voy a recibir al final del año es uno más el tiempo, como es anual la tasa, pues vale uno por la tasa, que esto sería igual a 100 pesos por uno más I. Pero la tasa pensemos que está alrededor del 11%. Entonces esto sería igual a 100 pesos por 1,13. Perdón, si la tasa está alrededor del 11, pensemos que es así, 1,11. Y esto me va a dar ¿cuánto, chicos? 111 pesos, ¿no? sí, Ok, entonces, si invertí 100 pesos en un CT, al final del año voy a recibir 111. Ese sí es, el interés es simple. ¿Me siguen hasta ahí? sí. Si el interés es compuesto, ¿cómo se vería la fórmula?
¿cuál sería el valor final? Sería, bueno, en ese caso el tiempo solo pasa como exponente, ¿no? De uno Ex- más el interés. exactamente. Este sería el valor futuro. Perfecto. Y si fuera continuo, perdón, el t va en el exponente, no la i. Una disculpa, puse i. Ajá. Y si fuera continuo, el valor futuro sería el monto por la exponencial de it. ¿Vale? Entonces, son las tres formas en las que puedo capitalizar. Ahora, si ese es el valor presente, si ese es el valor futuro, ¿cuál sería el valor presente? Solo tendré que despejar la c, ¿no? Sí, es C entre uno más T, no, uno más I sobre T, creo. No, bueno, no exactamente. O sea, sí, está muy cerca. Pero en vez de c, sería el valor futuro entre uno más. Nada más hay que despejar de las fórmulas que tengo aquí arriba. En este caso, en el valor compuesto sería c igual al valor futuro entre uno más i por t a la t. Y en este caso sería c igual al valor futuro entre e a la it. Tal cual. Entonces ahora, todo va a depender del tipo de capitalización que ocupemos. ¿Cuál es el que más se ocupa, chicos? El compuesto. El compuesto es el que más se ocupa. O depende de la duración del instrumento, depende del tiempo. Si el tiempo es corto, generalmente se ocupa el simple, es decir, corto es menos de un mes. Si es compuesto, si es un instrumento financiero largo, vamos a de larga duración, el que se ocupa es el compuesto generalmente. Entonces vamos a regresar a nuestro ejercicio de repaso. Entonces, en este ejemplo que puse aquí, el valor futuro es de 100 pesos, la tasa es del 10,5%, la temporalidad es un año. ¿Cuál sería el valor presente bajo capitalización compuesta? 90.5. 90,5, que eso hubiera sido prácticamente dividir, si me equivoco en cómo lo calculaste, me dices, dividir esto, ¿no? Sí, es 100 entre uno más más el interés Ujú. sobre T, que es uno. Hay nada más una pregunta. Tengan nada más cuidado cuando dividan la tasa, porque, o sea, ahorita quédense con la fórmula como se las planteé, porque si ahí le ponen que la duración es 2 años, ¿cuánto les va a dar el valor presente? 81.9. ¿Cuánto? 81.9. Pero ahí dividiste la tasa entre dos. Ah, no. No la tienes que dividir, de hecho. O sea, denme un segundo, ¿eh? Aquí ven la pantalla, ven el dibujo. Sí. Ok, entonces 100 entre uno más 10,05 a la uno, pero como está la uno se queda como está. Entonces esto sería 1,105, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? 100 entre 1,105. ¿Cuánto nos da, chicos? 90.49. 90,49. Ese es mi valor presente, ¿no? Nada más es como repaso. Lo que les decía es tengan cuidado si alguien está haciendo esto, es pregunta nada más, ¿eh? No más la tasa entre t. ¿Alguien está haciendo esto? ¿Cómo lo puedes repetir, por favor? Porque
¿Quién fue quien me comentó cómo calculó el valor presente? Yo, Ajá. ¿Usaste esto que escribí aquí? sí, pero le puse la fórmula, bueno, el n, que es 1. Ah, el N, que es el número de veces que capitalizas en el año. Sí, Ah, te entendí que le habías puesto T. bueno, simplifiqué t bueno, cambié t con n, o sea, sí, así. Ajá, pero lo que iba a decir es que ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí va por qué. Porque si ocupamos esta fórmula que escribí aquí, hay que tener cuidado porque cuando divides la tasa es por el número de veces que capitalizas en el año. En este caso es capitalización anual, ¿no? Entonces no tengo que dividir nada. Pero ¿qué pasaría? Es un ejemplo. Si con esta misma fórmula yo les digo que la duración total, y voy a borrar aquí, en vez de un año, si yo les dijera, no, pues sabes qué es que es 2 años. Entonces aquí ya es 2 años. Entonces, ¿cómo te quedaría la fórmula con 2 años? ¿Sobre 2? Aparentemente quedaría sobre 2. Aparentemente. Quedaría algo así, pero eso está mal. El valor presente, como es capitalización anual, sería 1,105, que es esta suma que está aquí. El exponente quedaría la 2. Este sería el valor presente correcto, no el que está acá arriba. Cuando dividimos entre 2 es porque la capitalización es semestral. Si yo les dijera es una tasa anual capitalizable, ahí es donde cambia. Capitalizable semestralmente. Si es capitalizable semestralmente, ¿cuántas veces va a capitalizar en el año? 2. 2. En 2 años, ¿cuánto tiempo va a capitalizar? 4. 4 veces. Entonces, en ese caso, el valor presente sería el 100 dividido entre 1 más la tasa, que es el 10,5%, dividido entre 2 para que capitalice semestralmente. Pero como la temporalidad de 2 años, ¿a la cuánta queda elevado aquí? A la 2. A la 4, porque va a capitalizar 2 veces por año. Por eso les decía, hay que tener cuidado con cómo ocupamos lo de las tasas. Yo no había puesto que la tasa era capitalizable, eso le puse es capitalizable anual. Como es anual, cada año va a volverse a reinvertir el monto. Cuando es capitalizable semestralmente, es cada 6 meses, se va a volver a capitalizar. Como la duración total es 2 años, ¿cuántas veces estoy capitalizando en 2 años? 4. 4, ¿no? Otro ejemplo, si yo hubiera dicho la tasa es capitalizable trimestralmente, si la tasa es capitalizable trimestralmente, ¿cuántas veces estoy capitalizando en el año? 4. 4, ¿no? Entonces la tasa la dividiría entre 4. ¿Y cuántas veces capitalizo en 2 años? 8. 8. 8. Entonces la tasa quedaría dividida entre 4 y todo el exponente sería la 8. Pues estoy capitalizando 8 veces con el valor de la tasa dividido entre 4. ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Entonces nada más tengan cuidado ahí con eso, ¿vale? Sí, O sea, profesor, gracias. súper. O sea, todo esto es como su repaso de matemáticas financieras. Eso lo vieron, ¿no? En sus clases de matemáticas financieras. ¿Sí o no? sí, Súper. Entonces, nada más repásenlo, por favor. Este es nada más como un recap. Ahora, en este ejercicio, supongo que en algún momento calcularon anualidades, el valor presente de anualidades, ¿o no? Anualidades financieras, no actuariales.
Sí, creo que sí. Sí. Ok, este es un ejemplo, este cash flow que estamos viendo aquí es un ejemplo de una anualidad financiera. Es decir, en el año 1 recibo C pesos, en el año 2 recibo C pesos, en el año N+1 recibo C pesos, en el año N recibo C pesos. La pregunta es, ¿cuál es el valor presente de todos estos flujos? Es decir, si traigo todos estos flujos de efectivo a valor presente, ¿cuánto valen? O dicho de otra forma, ¿cuánto dinero tendría que invertir para que en los siguientes años yo reciba esta cantidad de forma anual? ¿Cuál sería el valor presente, chicos? Pensemos que mi tasa de interés es anual y que todos estos lo que representan son años. ¿Cuál sería mi valor presente? Y voy a utilizar capitalización compuesta. ¿Cuál sería el valor presente, chicos? ¿Cuál sería el valor presente del primer flujo? Se calcula como con una progresión geométrica, ¿no, profesor? Ajá. Es- Sí, justo. De hecho, Entonces, antes de llegar a la progresión geométrica, justo a lo que quería llegar, pero súper buena respuesta. Nada ah, más el primer flujo, ¿cuál sería? C por la, uno por la tasa de interés, ¿no? C, es valor presente, entonces quedaría Ujú. como así, ¿no? Ah, sí. Ujú. Ah. El segundo flujo, ¿cómo quedaría? Ese es el primer flujo. Y ese ya lo traje a valor presente. Le tengo que sumar el valor presente del segundo flujo. ¿Cuál sería el valor presente del segundo flujo? Es similar, pero ahora es elevado a la -2. ¿No? Aquí queda elevado a la 2. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuál sería el valor del último flujo? C, Elevado a la I, ajá, elevado a la N. Así, ¿no? Ahora, no sé si han visto que en matemáticas financieras el término uno entre uno más i se denota con la letra V. ¿Han visto eso? No, no lo vimos. ¿No? Aunque bueno, en los libros de mates financieras, generalmente el término uno entre uno más i, que es la constante de capitalización, se denota con B. BI se denota. Entonces esto sería igual a C por BI más C por BI al cuadrado más, y así sucesivamente, por C por BI n. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Y ahora justo lo que comentaba su compañera, aquí ya llegamos a una serie geométrica, porque yo de toda esta suma puedo factorizar un término en común. ¿Cuál es el término que puedo factorizar? C. C, ¿no? Entonces aquí puedo factorizar C, me va a quedar BI más BI al cuadrado, y así sucesivamente hasta BI a la N. ¿Están de acuerdo conmigo? sí. Sí. Y bueno, y ya puedo calcular el valor de esta suma. ¿Cuál es el valor de la suma que está ahí adentro?
más puedo factorizar todavía una b. Puedo hacer esto, c por bi multiplicado por 1 más bi al cuadrado, más, y el último término va a quedar como i n más 1. ¿Están de acuerdo conmigo? N menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Y ahora quiero conocer el valor de esta suma, de esta S. Toda esta suma la voy a llamar S. ¿Cuánto vale esta suma S? Por ejemplo, la puedo hacer acá. S sería igual a, dijimos que es 1 más b i más bi al cuadrado, y así sucesivamente hasta pi a la n menos 1. Ahora, si no se acuerdan de la fórmula de la serie geométrica, esto es una serie geométrica, lo que pueden hacer es recalcularla, ¿no? O sea, pueden decir, ah, bueno, vamos a multiplicar bi por s. Si multiplico bi por s, pues bi va a multiplicar a todos los términos de la suma. Entonces aquí voy a tener bi cuadrada, aquí voy a tener un bi cúbica, y así sucesivamente. Voy a tener aquí un bi a la n más menos 1, más un bi a la n. Ahora, si resto estos términos, ¿qué me va a quedar como resultado? De este lado de la igualdad, ¿qué me va a quedar? La resta. S menos B y S. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no, chicos? Aquí los estoy restando las ecuaciones. De este lado, el 1 se queda, el BI se va con el BI de arriba, el BI cuadrado se va con el de arriba, el B cúbica se va a ir con el que sigue, el BIN más 1 se va, y me queda menos BIN. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Y luego de este lado, puedo factorizar un término en común. ¿Cuál es el término que tengo ahí en común? S, ¿no? Sí. S. Entonces, esto me va a quedar como S igual a 1 menos BIN dividido entre ¿quién? ¿Entre quién dividiría, chicos? Si factorizo S, ¿qué me queda? BI. 1 menos BI, ¿no? Si aquí Ujú. factorizo S, me quedaría S multiplicado por 1 menos BI. ¿Están de acuerdo conmigo? Y Sí. ese 1 menos BI lo puedo pasar dividiendo. Entonces aquí lo pongo 1 menos BI. Ahora, ¿hasta aquí todos me siguen? Sí. Sí. Súper. Ahora eso es lo que vale S. Entonces me puedo regresar a mi ecuación. Y aquí voy a tener que esto es igual. O sea, el valor presente va a ser igual a C por BI por 1 menos BI a la N entre 1 menos BI. ¿No están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no, chicos? Sí. Y eso lo puedo simplificar aún más. Entonces aquí ya llegamos. Entonces, el valor presente dijimos que es C por BI por 1 menos BI a la N sobre 1 menos BI. Y pues aquí todavía podemos hacer un cálculo adicional. Podemos hacer BI entre 1 menos BI por 1 menos BI a la N. ¿Cuánto valdría esto, chicos? Si se dan cuenta, este término que está aquí, lo puedo ver como 1
entre 1 menos BI sobre BI. ¿Están de acuerdo? Y esto es lo mismo que 1 entre 1 sobre BI menos 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo? No, hasta ahí. Y BI quedamos que es 1 entre 1 más I. Todo esto menos 1. Y eso queda... ¿Qué me queda entonces ahí, chicos? De hecho, me falta un 1, una disculpa. Es 1, voy a volverlo a poner. Nada más estoy sustituyendo. Es 1 entre 1 entre, aquí está el menos 1, y el BI es 1 entre 1 más I. Entonces, tal cual, el sándwich, y esto me queda 1 entre 1 más I menos 1. ¿Cuánto me queda entonces? ¿Cuánto me queda aquí? 1 entre I. 1 entre I. Entonces la fórmula final sería el monto que voy a pagar anualmente o que me van a pagar anualmente multiplicado por 1 menos BI a la N, y eso está dividido ¿entre quién? Y Entre I. Esta es mi fórmula, ¿no? Entonces lo que acabamos de revisar es cuál es el valor presente de una anualidad, ¿no? De una anualidad financiera. Entonces tendría que el valor presente va a ser igual al valor que me van a pagar anualmente por 1 menos el factor de descuento elevado a la n sobre el valor de la tasa. ¿Conocen esa fórmula, chicos? ¿Ya la conocían esa? Ya, ¿no? ¿Y vieron esa fórmula en su curso, en sus cursos? ¿Sí o no, chicos? ¿Vieron esa fórmula en sus cursos o no? ¿Están ahí o no, chicos? Las anualidades fijas. Ah, sí, sí vieron esa fórmula que acabamos de hacer. Sí, creo que sí, profesor. Es Sí. parecida a las anualidades anticipadas, ¿no? Me parece. En este caso sería vencida. Mm, De hecho, por ejemplo, ¿ven esta imagen que tengo aquí? sí, De estas fórmulas, ¿cuál es la que acabamos de calcular? Acuérdense que mi 1 más i a la menos 1 es mi b. ¿Qué fórmula acabo de calcular yo? La de valor presente. Es esta, ¿no? Ujú. Dice, es el monto que te doy, que es en este caso es R, y es 1 menos v a la n entre i. Es esta fórmula, ¿no? ¿Sí ya se dan cuenta? sí, Sí. Ok. Ahora, entonces, de hecho aquí está otra vez, ¿no? Es la fórmula de una anualidad. Ahora, ¿qué pasa? Esa es como una de las fórmulas. ¿Cuál es una perpetuidad financiera? Estoy que seguro que esa también la vieron.
Aquí está la fórmula de la perpetuidad. Valor presente de una anualidad perpetua. Es el monto que te dan dividido entre la tasa. ¿Esta la vieron? Sí, Entonces sí vieron perpetuidades financieras. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, por favor. Ok. Sí. Entonces, en este caso, ese era el ejemplo, ¿no? Revisar cuál es el monto de un cash flow como el que estamos viendo aquí. Entonces nosotros ya llegamos a que el valor presente, que es el que está aquí, va a ser igual a C, dame un segundo, va a ser igual a C sobre I multiplicado por 1 menos BI N. Ese tal cual es el valor. Ahora, esto ya igual, ya está aquí en las notas. Los cálculos que acabamos de hacer ya están en las notas. Igual no viene todo el paso a pasito como lo hicimos, pero viene la mayor parte. Ahora viene lo siguiente, ¿no? Vamos a ver cuál es el valor de una perpetuidad. Entonces, para revisar cuál es el valor de una perpetuidad, el ejemplo o de lo que partiríamos es que el cash flow es distinto. Entonces voy a borrar esto que está aquí. Cuando ustedes también calcularon la fórmula de la anualidad o nada más les dieron la fórmula así como así. ¿La calcularon o nada más les dieron la fórmula? nos dieron la fórmula solamente. Ok. Bueno, ahora imagínense que están en el tiempo cero. En el año 1 reciben C, en el año 2 C, en el año 3 C, en el año 4 C, en el año N C, y así sucesivamente por el resto de la eternidad. Siempre van a recibir al año C unidades. ¿Cuál sería el valor presente de eso? Lo que quiero saber es cuál es el valor presente. Otra vez considerando capitalización compuesta. Si yo les digo, ¿saben qué, chicos? La tasa de interés es le voy a poner I%, y ustedes, es un ejemplo, ¿no? Y consideran esta tasa de interés, ustedes me tienen que pagar C unidades a partir del próximo año y por el resto de mi vida. ¿Cuánto dinero les tengo que pagar para que hagan eso por mí? ¿Cuánto les tendría que pagar? Tendría que traer todos los flujos a valor presente, ¿no? Sí. ¿Cómo traigo todos estos flujos a valor presente? Sería la división de la C sobre la tasa de interés. Ese es el resultado final, pero ¿cómo lo planteo? ¿Cómo llego a eso? Mm, ¿Cuál sería? Vamos a seguir la lógica del valor presente, ¿no? El valor presente me dice, pues debes de traer cada flujo a valor presente. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, Sí, ¿Ok? Entonces sería el C a valor presente, pues es multiplicado por un BI. Luego más C, el segundo flujo sería por BI al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, Y así sucesivamente, ¿no? Tengo que traer todos los flujos. La diferencia es que en este caso los flujos son infinitos, entonces ahí pongo 3 puntitos de que no termino, ¿no? Esto lo puedo representar con una suma, ¿no? Esto le puedo decir, ¿sabes qué? Pues esto es la suma desde que K comienza en 1. ¿Y dónde termina la suma si los montos son BI a la K? ¿Dónde termina la suma? O más bien, ¿la suma termina? no, no, ¿No? Entonces la suma desde K igual a 1 hasta infinito. ¿Están de acuerdo?
Cuando k vale 1, me está dando c a la bi a la 1, que es este término. Cuando k vale 2, me va a dar c por b a la i al cuadrado, que es este término. Es decir, esto es mi valor presente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Ok, súper. Entonces, pues ahí ya tengo que vale esta suma. Ahora, ¿puedo simplificar esa suma? Pues sí. Hay un término en común en esta suma infinita. ¿Cuál es ese término en común? Sí, C y también una BI, ¿no? Todos los términos les puedo quitar una BI. ¿Están de acuerdo? O sea, sería CBI por la suma de K igual a 1 hasta infinito de, ya no hay C, pero ya no es BI a la K. ¿Quién va a quedar ahí? Ya no es BI a la K. ¿Qué va a quedar ahí, chicos? Factorice una BI. K menos 1. Exactamente, BI a la K menos 1. Pero es una suma infinita. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor de esta suma? Y eso pues fácil, ¿no? Primer punto. BI se define como 1 entre 1 más i. Eso quiere decir, como i es positiva, le voy a poner i además, i es positiva. Es una tasa. Eso quiere decir que este término es menor que 1. ¿Están de acuerdo conmigo? sí. Sí. BI es menor que 1. Entonces puedo jugar con sumas infinitas porque el término es menor que 1. A este término, bueno, ahí ya tengo BI a la K menos 1. Vamos a ver cuánto vale esa suma. Entonces, la suma que yo tengo es 1 más BI al cuadrado más BI al cubo y así infinitamente. Nada más estoy haciendo variar la K. Cuando K vale 1, tengo BI a la 1 menos 1, que sería BI a la 0. Cualquier número a la 0 es 1. ¿Están de acuerdo? Luego, cuando K vale 2, tengo BI a la 2 menos 1, que me queda BI a la 1, que es este que está aquí. Y así sucesivamente. Y hago el mismo truquito que hicimos hace rato. Multiplico el BI por ese, y aquí me va a quedar BI más BI al cuadrado, y así sucesivamente. Si resto estas sumas, ¿qué me va a quedar? Este se va con este se va con este, y los que siguen se van a ir con los que siguen. Y al final nada más me va a quedar S por 1 menos BI igual a qué, chicos? 1 1. Eso implica que ¿cuánto vale S? a 1 sobre 1 menos BI. Exactamente. Entonces, si sustituyo eso aquí, voy a tener que mi fórmula va a quedar como C por BI por 1 entre 1 menos BI. ¿Están de acuerdo conmigo? Y puedo seguir simplificando. Esto puede ser C, esto es 1 entre 1 menos BI, y todo esto lo divido entre BI, que es este BI que está acá. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí. Y esto va a ser igual, súper gracias, esto va a ser igual a 1 entre, a C por 1 entre estos términos que están aquí, que sería 1 menos BI menos 1. Si sigo calculando, esto sería 1 entre 1 entre 1 entre 1 más I menos 1. Y esto sería igual a C, y esto queda, este 1 más I sube hasta acá, digamos por el sándwich, y esto quedaría 1 más I menos 1. Entonces, ¿cuánto me queda la fórmula final? 1 sobre I. Ajá, C entre I, exacto. Esa es la fórmula que ustedes me dijeron, ¿no? Sí,
Entonces, si se dan cuenta, todas las fórmulas descansan sobre la idea de traer a valor presente parte por parte. Ahora, pudimos haber llegado a esta fórmula de una forma más fácil. Ahorita hice todo el cálculo largo, pero hay una forma más fácil de llegar a ella. En la fórmula anterior, en esta, ¿a cuánto quedamos que era el valor presente en esta? En este esquema, en este cash flow, ¿cuál es el valor presente? Es valor futuro sobre... Ah, sí. ¿Mm? 1 menos BI a la N sobre I. Por ahí. Esta es la fórmula, ¿no? ¿Cuántas veces estoy generando, cuántos años estoy pagando C? ¿Cuántos años estoy pagando la cantidad C en este cash flow? ¿Tiene años? N años. Ahora, la perpetuidad significa que en lugar de tener N años, ¿cuántos años voy a tener? Infinito. Infinito. Entonces, lo que puedo hacer aquí, pues es calcular el límite. ¿Qué pasa cuando N se va a infinito? ¿Están de acuerdo conmigo? Si se dan cuenta, esta fórmula es lo mismo que C entre I por 1 menos BI a la N. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Nada más estoy reordenando los términos. Ahora, ¿qué pasa si calculo el límite? El límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando el número de años ya no está fijo como n, sino ya lo voy a tender a infinito. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿A qué es igual el límite de BI a la n? Esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 1 más i a la n. Este término 1 más i es más grande que 1. No, no, 1 más i es más grande que 1, no. ¿no? ¿Seguros? Sí, La Sí, tasa es positiva, ¿no? O sea, 1 más i es mayor a 1 porque le estoy sumando algo positivo al 1. ¿Están de acuerdo conmigo? sí. Algo que es más grande que 1, si yo lo elevo al cuadrado, después al cubo, después a la cuarta, ¿qué va a pasar con ese término? ¿Se va haciendo más grande o más chico? Es un término mayor que 1. ¿Qué va pasando con él? A manera de ejemplo, tengo 1.2. Luego aquí tengo varios exponentes. Mm, hasta la 29. Y aquí le voy a poner este término. Se trabó. Ahora aquí voy a tener ya los exponentes. Este término a este valor. Y así sucesivamente. ¿Qué va pasando con el término? Va aumentando. Va aumentando. Y si lo tiendo infinito, ¿qué va a pasar? Se va a ir a infinito también, ¿no? Va a crecer enormemente. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Eso qué quiere decir? Si el término, si este término que está acá abajo crece infinito, ¿qué va a pasar con el 1 entre ese término? Este que está aquí, solito, va a crecer a infinito. 1 entre algo que se va haciendo muy grande, ¿a qué tiende? cero. A cero, ¿no? Entonces esto va a ser 1 entre i sobre n. Entonces este término, este límite, ¿cuánto vale? 0. Cero. Entonces, si yo ocupo mi fórmula anterior para calcular la perpetuidad, si yo ocupo mi fórmula anterior para la perpetuidad, sería que el valor de la perpetuidad va a ser el límite cuando n tiende a infinito del valor de la anualidad. Y ese límite, si este tiende a cero, ¿cuánto es el límite?
es el límite cuando n tiende a infinito de c entre i por 1 menos bi a la n. ¿Cuánto tiende este límite? Cero, Este vale 0. 1 menos 0. pero 1 menos 0 es 1, ¿no? 1. 1. Multiplicado por ci Sí. C. y llegamos a la misma fórmula, ¿no? Ujú. Entonces, el punto es, si nosotros entendemos a qué nos referimos con capitalización, tenemos varias formas de calcular el valor presente o el valor futuro, ¿no? Entonces, eso es nuestro repaso de matemáticas financieras. Vamos a seguir con otra parte del repaso la próxima semana, porque lo necesitamos para el curso. O sea, si no tenemos claros estos conceptos, se les va a hacer más pesado el curso. ¿Cómo se sienten con el repaso, chicos? ¿Les sirve? ¿O prefieren que ya me brinque al temario? No, sí sí nos sirve. ayuda. ¿Sí? Súper, buenísimo. Entonces, pues la vamos a dejar hasta aquí por hoy y aprovecho para preguntar nuevamente, ¿ya está aquí el representante del grupo? ¿No? Parece que todavía no. Bueno, si es así, no hay problema. ¿Alguien que quiera estar como representante conmigo? Nada más es para temas de comunicación, pero que digamos que vaya a estar al pendiente de su cel en caso de que